Bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso de análisis de casos clínicos de psicogeriatría y este segundo tema corresponde a patología psicogeriátrica, generalidades. Sabemos que todos los médicos, principalmente los psiquiatras, geriatras, internistas, neurólogos e incluso los psicólogos, debemos realizar la historia clínica detallada del paciente, buscando cada uno de los síntomas neuropsiquiátricos que pueda presentar, así como las manifestaciones clínicas de los padecimientos que para nosotros se convierten en la herramienta diagnóstica más fina. Sabemos que la salud mental debe ir encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas, así como identificar las necesidades de salud física y mental de los pacientes. No solo debemos tener en cuenta las enfermedades concretas que presentan, sino de qué manera influyen en su interacción con todo lo que les rodea. El saber las generalidades de psiquiatría nos va a ayudar a determinar, pues, ante qué nos estamos enfrentando. Ya en la presentación anterior hablamos un poquito de epidemiología geriátrica y pues bueno, nada más para resaltar, depresión y demencia son de las 10 primeras causas de discapacidad a nivel mundial. Eh, Hemos visto que la depresión se encuentra entre 1 y 4% en la población y que aumenta hasta el 32% y en algunas revisiones se aumenta hasta el 45% en residentes de hogares de ancianos. La ansiedad afecta el 3.8% de la población. El abuso de sustancias está creciendo actualmente, pues afecta el 1% de la población geriátrica. Sin embargo, está en aumento con el uso de sustancias psicoactivas y el uso de medicamentos. Y bueno, situaciones como problemas de sueño, disfunción eréctil, están siendo cada vez más prevalentes y se le está poniendo mucho más atención a cuál es la situación que está generando que esto suceda. Otra de las situaciones que debemos de tener en consideración es que nosotros actuamos muchas veces como interconsultantes y comúnmente los motivos de consulta en psicogeriatría pues son, primero, síntomas depresivos, que pueden ser parte de un episodio depresivo o parte de otra patología que está generando síntomas depresivos. Otra de las situaciones es el tratamiento psicofarmacológico. Nuestro paciente geriátrico cursa con polifarmacia y eso puede generar el inicio de síntomas de cualquier patología de tipo psiquiátrico, desde síntomas depresivos hasta síntomas psicóticos e incluso problemas de deterioro cognitivo. Otra de las situaciones, desorientación, agitación. Y en el paciente hospitalizado, pues los síntomas más comunes son depresión, delirium, reacción a estrés, adaptación, ansiedad y demencia. Y ahora que ya identificamos al menos los síntomas más comunes, pues tenemos que saber cuál es el diagnóstico al cual nos estamos enfrentando, cuál es la patología que está teniendo nuestro paciente. Pues bueno, no solamente tenemos que ver los síntomas, sino también el diagnóstico. Los diagnósticos más frecuentes son demencia, trastornos afectivos, psicosis de inicio tardío, esquizofrenia, abuso de sustancias, problemas de sueño, como ya lo habíamos comentado hace ratito. Y dentro de los síntomas, pues hay gran cantidad de síntomas que pueden presentarse y que pueden ser vistos por el que está atendiendo al paciente o en muchas ocasiones pueden no ser vistos. Y estos comprenden alucinaciones visuales, ideas delirantes, delirios celotípicos, ideas delirantes de perjuicio y ruina, negación y desconocimiento, erotomanía, entre otros síntomas. Y bueno, para adentrarnos un poquito en el tema, tenemos que saber eh, qué es lo que vamos a buscar. Tenemos que identificar en cada uno de nuestros pacientes el diagnóstico o el probable diagnóstico. Y para integrar un buen diagnóstico debo de saber hacia dónde voy y cómo buscarlo. Es decir, debo tener las herramientas adecuadas para lograr mi propósito, que es dar un diagnóstico lo más certero posible. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues realizando una adecuada historia clínica. Esta historia clínica debe de comprender varios rubros y desde lo que es la ficha de identificación. Esta va a consistir en conocer al paciente, él como persona, qué es, cuál es su origen, de dónde viene y hacia dónde ha ido en el transcurso de su vida. Pues bueno, ¿qué vamos a saber? Pues
su nombre, su edad, el estado civil, religión, escolaridad, ocupación, fecha de nacimiento, lugar de origen, si es que existe algún familiar responsable cuando el paciente no se encuentra en condiciones de ser responsable de sí mismo, y tenemos que saber si el interrogatorio es directo o indirecto. Sabemos que la historia clínica es una herramienta no solamente diagnóstica, sino también de tipo legal que nos va a ayudar para recabar toda la información posible de nuestros pacientes. Y en caso de ser necesario, esta puede ser utilizada en algún tipo de juicio. El preguntar a nuestros pacientes esta ficha de identificación de manera directa nos va a ayudar a vislumbrar si el paciente todavía tiene la capacidad de responder de manera adecuada, al menos las generalidades. Muchas ocasiones el familiar es quien responde y no deja responder al paciente, y eso nos limita y en ocasiones no nos deja realizarle un adecuado examen mental. Y bueno, cuando tenemos al paciente enfrente, pues tenemos que saber cuál es el motivo de la consulta, por qué está acudiendo con nosotros. Muchas veces el familiar nos refiere a un motivo de consulta y el mismo paciente no lo entiende o no sabe que ese es el motivo de consulta. Tenemos que identificar cuál es el problema o padecimiento actual y si este padecimiento es la primera vez que se presenta en la vida o ya se ha presentado en otras ocasiones, como un problema depresivo. Un episodio depresivo de primera vez en el anciano puede ser secundario a alguna enfermedad médica, o puede también ser, el problema depresivo puede ser la consecuencia de varios episodios que se ha tenido durante lo largo de la vida. Al investigar la salud mental previa, esto nos puede aportar información importante para determinar el tipo de personalidad o la presencia de situaciones que por sus características vulneren al cerebro, como por ejemplo enfermedades crónico-degenerativas, lesiones cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades infecciosas, epilepsia, consumo de alcohol, el hecho de haber tenido algunos episodios depresivos recurrentes o psicosis o trastorno bipolar diagnosticado en etapas tempranas de la vida, pues eso puede darnos pie a ver cuál ha sido la evolución y cómo es que se está presentando el momento en que estamos viendo a nuestro paciente. El interrogatorio por aparatos y sistemas, pues bueno, es una revisión médica. La situación familiar y laboral, esa es una situación de tipo sociofamiliar, y tenemos que investigar pues cuáles son las posibilidades de que el paciente tenga de satisfacer las necesidades, al menos las básicas, y cuál es el entorno en el cual está inmerso, si hay o no la posibilidad de tener el recurso para comprar los medicamentos, si hay violencia física, si hay violencia verbal o de otro tipo. Hay que checar también los antecedentes personales, antecedentes heredofamiliares, si es que alguno de sus familiares se ha cruzado con algún problema como el que está presentando ahorita, y si es que esta tiene una asociación o puede haber algún grado de heredabilidad. Y bueno, el consumo de sustancias tóxicas, porque sabemos que las sustancias tóxicas, el consumo de estas puede dar pie al inicio de padecimientos psiquiátricos o a neurodegeneración. Una de las herramientas más poderosas que debemos tener al valorar a un paciente geriátrico, pues es el examen mental, la evaluación del estado mental. En la consulta médica de rutina no solo es importante realizar revisión física o exploración neurológica, sino también hacer un buen examen mental, ya que al hacerlo podemos identificar síntomas psiquiátricos o psicológicos que pueden ser traducción de anomalías neurológicas, como en el caso de los trastornos neurocognitivos. Cuando hacemos el examen mental debemos observar al paciente y su interacción con todo lo que le rodea, incluso al momento en que solicita la consulta, sea de manera personal o telefónica. Podemos identificar si el paciente se encuentra intranquilo, se encuentra ansioso, si tiene dificultad para expresar lo que desea, si aporta mucha o poca información. Cuando estamos escuchando al paciente, debemos ver todo el paciente, físicamente cómo está, el aspecto, la conducta que trae, la actitud, la forma en cómo expresa su hablar,
su estado de ánimo y afecto, si estos van de la mano, el pensamiento. El pensamiento debemos ver cómo se está formando y cuáles son los tipos de ideas que el paciente está teniendo. Las percepciones, tenemos que identificar si tiene algún tipo de alteración en la percepción. Tenemos que checar el sensorio y esto vamos a verlo a través de si está vigilante, si está orientado en tiempo, lugar, persona, circunstancia, si está concentrado a la plática que estamos teniendo, cómo está su memoria, al menos la memoria de todo lo que está sucediendo en el momento de la consulta y también la memoria remota. Esto lo vamos a valorar también preguntando a los familiares. Tenemos que checar el cálculo, cultura general, cómo es la forma de su pensamiento, si este es abstracto o es concreto, y tenemos que darnos cuenta si el paciente tiene o no idea de que él está pasando por algún tipo de problema y valorar el juicio, cómo es que él se, se mueve en todas las esferas de su vida. Y hay que ver si el comportamiento ha cambiado o no, porque obviamente el comportamiento se altera cuando el paciente pues tiene una merma en su estado mental. Aunado a esto debemos saber cuál era la personalidad del paciente y cómo se está manifestando, porque esto también nos puede ayudar a ver si esta ha cambiado o no ha cambiado. Hoy en día se están haciendo algunos estudios para ver si la personalidad y el cambio en esta es un indicio de un deterioro cognitivo, que realmente se pueden asociar bastante. Eh, Como médicos, pues tenemos que realizar una exploración en signos vitales, una exploración física neurológica, y tenemos que ver si hay resultados de estudios previos, tanto de laboratorio como de gabinete, y cuál es el resultado de estos, cómo han salido, si han salido dentro de los parámetros normales o han estado fuera, y también cuáles son las condiciones que han llevado a que esto suceda. Algo que es de vital importancia, pues los tratamientos que se le han dado para combatir el problema que está teniendo o las infecciones o enfermedades que ha tenido y la repercusión de estos, si ha sido de ayuda el utilizar estos medicamentos o ha tenido efectos secundarios nocivos que el paciente no haya tolerado. Porque, bueno, en psiquiatría, si un tratamiento funciona, lo repetimos. Si no funciona, obviamente tenemos que estar haciendo nuestros ensayos terapéuticos para ver la mejoría de nuestro paciente. Tenemos que ver con base en nuestra sospecha diagnóstica, pues qué estudios de laboratorio y gabinete vamos a solicitar y tenemos que ver también hacer observaciones generales y dar el diagnóstico probable. Aunque de primera instancia no demos un diagnóstico certero, debemos de dar un diagnóstico probable. Hay diagnósticos en los que nos tardamos 3 a 4 sesiones en identificar y hay diagnósticos que desde la primera sesión ya estamos casi seguros de qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente. Otra de las situaciones que tenemos que analizar en psiquiatría pues es la línea de vida, que es decir, el momento en que se presentan los síntomas y cómo ha sido su evolución a lo largo del padecimiento. Y esto es algo muy similar a lo que es la historia natural de la enfermedad. Obviamente, al hacer una revisión exhaustiva del padecimiento, pues vamos a identificar el momento aproximado en el que se presentaron los cambios neurodegenerativos. Desafortunadamente, en padecimientos como la demencia o trastorno neurocognitivo mayor, es difícil que la familia se dé cuenta cuando están iniciando estas situaciones o cuando inicia este problema. Por lo regular, cuando llevan al paciente a consulta es porque el problema ya se hizo grande y tiene una, un avance de moderado a severo. Y como ya se había comentado antes, pues bueno, tenemos que observar todas las situaciones estresantes que vulneren el cerebro en todas las etapas de la vida, desde la etapa prenatal a, hasta la vejez, porque hay momentos importantes en los que se presentan cambios. Para integrar un diagnóstico, pues debemos de saber cuáles son los síntomas que está presentando el paciente y cuáles son primero los más comunes y cuáles son y cómo se manifiestan.
y vamos a ver si nuestro paciente cumple con alguno de los diagnósticos de psiquiatría o no cumple con ningún diagnóstico. Tenemos que ver si la enfermedad de base esta genera los síntomas que está teniendo o qué es lo que está sucediendo. Algo que en algunas ocasiones hacemos los psiquiatras es dividir los síntomas por grupos. Pues esto nos va a ayudar a identificar si se trata de trastornos tipo del estado de ánimo, de ansiedad, psicóticos u otros. ¿Y cómo los vamos a dividir? Pues bueno, síntomas del estado de ánimo. Aquí vamos a agrupar síntomas como depresión, distimia, hipomanía, manía o algo que se le relacione. En otro de los grupos podemos colocar todos los síntomas que tienen que ver con ansiedad y síntomas asociados como trastorno de ansiedad generalizada, pánico, agorafobia, fobias, asociados como obsesivo compulsivo, trastornos por estrés. Hoy en día sabemos que tanto TOC y trastornos por estrés, aunque se parecen y comparten características con los trastornos de ansiedad, tienen un origen totalmente diferente, pero pueden ser identificados dentro de este grupo como para tener un poquito mayor practicidad. Otro de los padecimientos son los trastornos psicóticos y estos también los vamos a poner en un grupo porque pues estos comparten características específicas que nos van a hacer identificarlos de una manera más adecuada. Dentro de estos encontramos esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico breve, trastorno esquizoafectivo, que estos, bueno, pues tienen como características la presencia de ideas delirantes, alucinaciones, cambios en el comportamiento, cambios en el lenguaje. Otro grupo es el de trastornos neurológicos o otros diagnósticos. En este podemos incluir trastornos neurocognitivos mayores, epilepsia, trastornos del sueño, trastornos sexuales, de la alimentación, somatomorfos, entre otros. El irlos dividiendo en cuadros nos va a ayudar pues a agruparlos y a clasificarlos de la mejor manera. Como vemos en esta diapositiva, pues hacemos un cuadro completo en el que vamos a ir colocando los síntomas que nosotros vamos a ir catalogando dentro de cada uno de los grupos de padecimientos. Así va a ser más fácil para nosotros dar el diagnóstico más certero. Y una vez que ya tenemos todos los síntomas, pues tenemos que dar un probable diagnóstico, y esto de acuerdo a el grupo de síntomas que tienen, ya sea esquizofrenia, demencia, depresión, episodios psicóticos, enfermedad médica, entre otros. Y vamos a ver también la probabilidad que hay de que este padecimiento exista. Después de eso vamos a ver el plan de manejo y el pronóstico. Vamos a ver si nuestro paciente necesita una atención ambulatoria, hospitalización y qué tipo de tratamiento. Si el tratamiento va a ser conservador, médico o nosocomial. Y el pronóstico, de acuerdo al padecimiento que nuestro paciente esté presentando. Obviamente hay pronósticos favorables y pronósticos que son poco favorables, y al saberlo nosotros tenemos que darle a la familia la información específica cuando ya estamos seguros del padecimiento, porque me ha tocado ver que muchas veces aparentemente el prestador de servicios está seguro del padecimiento, se lo dice a la familia se queda con esa idea, y cuando llegan con otro médico, quitarles esa idea es muy difícil. A pesar de que el paciente mejora o empeora. En padecimientos como demencia me ha tocado ver que algunas personas le dicen, no, sí, su familiar va a mejorar, cuando realmente eso no sucede, el paciente va decayendo. Y en otros padecimientos no se han identificado los síntomas, y le dicen al paciente que no va a mejorar, y sí mejora. Obviamente esto depende de la adecuada identificación del problema psiquiátrico o neuropsiquiátrico. Y ya teniendo esto, pues vamos a ver quién va a tratar a nuestro paciente. Tenemos que ver cuál es la capacidad de cada uno de los prestadores de servicios para poderlo apoyar de la manera en que el paciente necesita.
Y pues bueno, primero, ¿quién va a diagnosticar? Todos los que tenemos al paciente enfrente tenemos la posibilidad de diagnosticar de acuerdo a nuestro conocimiento. Y pues el de batalla es el médico de primer contacto o incluso a veces los psicólogos de primer contacto, ya que los médicos le mandan al paciente para que le dé un tratamiento cuando identifican cierto tipo de patología. Desafortunadamente, pues a veces nuestro diagnóstico pues no es el más adecuado. El médico de primer contacto puede ser médico general, médico familiar, médico internista o incluso a veces los especialistas como neurólogos, geriatras y psiquiatras. Y bueno, en este caso los psicogeriatras. El equipo debe ser multidisciplinario porque tenemos que saber cuál va a ser el camino que debemos tomar para darle la mejor atención a nuestro paciente y sobre todo darle una mejor calidad de vida. Cuando ya identifique el padecimiento, pues voy a saber a qué médico mandarlo. Pero bueno, ¿qué voy a identificar? Semiológicamente, ¿qué es lo que voy a estar buscando? Obviamente, toda patología psiquiátrica debe de ser sospechada al descartar patología médica de otra etiología. Siempre tenemos que tener la psiquiatría como algo secundario a algún otro problema, porque la mayoría de las veces así es. Cuando vemos al paciente, pues ¿qué le tenemos que checar? Tenemos que ver su comportamiento, las sensaciones, la percepción, la emoción, cómo lo está generando su cuerpo y también cuál es la repercusión de esta en su actuar diario, porque obviamente las alteraciones en el pensamiento van a llevar alteraciones conductuales. Las alteraciones en la sensación, lo mismo. Las alteraciones en la percepción y las alteraciones en las emociones van a generar cambios en el comportamiento. Y es menester del médico identificar cuál es este cambio que se está presentando. A nivel del pensamiento tenemos que ir identificando pues la presencia de ideas reales, sobrevaloradas o delirantes, es decir, el tipo de pensamiento que sale de lo normal o que sale de la realidad. Y tenemos que ver cuál es el origen del trastorno, si es un trastorno en la estructura del pensamiento, es decir, que el pensamiento no se vaya formando de la manera adecuada, es decir, de una manera lineal, la velocidad, porque a veces el pensamiento llega muy rápido y llega una idea, llega otra, llega otra, llega otra, y es difícil que el paciente pueda retener la información. El contenido de pensamiento, pues tenemos que ver si el tipo de ideas que está teniendo van acorde a la realidad o no. Y el control del pensamiento. Algunas personas no controlan su pensamiento o piensan que son algunos externos quienes lo llegan a controlar. Otra de las condiciones de vital importancia a examinar es la sensopercepción, ya que evaluar cada uno de los sentidos nos ayudará a determinar la calidad de su funcionamiento. Las alteraciones en la sensopercepción deben ser evaluadas por un profesional, debido a que no es lo mismo estar psicótico a escuchar voces o ver cosas. Este tipo de situaciones pueden llegar a representar un engaño, es por eso que el experto debe ser quien evalúe al paciente a detalle. Dentro de los padecimientos médicos existen situaciones que pueden provocar alucinaciones, es decir, estos cambios en la percepción o también la presencia de ilusiones. Es por ello que es de suma importancia evaluar si son circunstancias de origen psiquiátrico u orgánico como tumoraciones. Tenemos que evaluar cada uno de los sentidos, cuál es el funcionamiento de cada uno de los sentidos, si es adecuado o no, porque bueno, hoy en día sabemos que situaciones como la dificultad para oler, es decir, la anosmia o hiposmia, es una situación que se presenta en las personas que cursan con deterioro cognitivo en las etapas iniciales. Y bueno, alteraciones en la percepción como ilusiones y alucinaciones pueden presentarse en pacientes puramente psicóticos o que tienen algún problema médico de otro tipo. Pues bueno, todo lo que vivimos, sin duda alguna, genera emociones. Y esas sensaciones se proyectan hacia el exterior. De manera normal, el paciente puede expresar verbalmente la emoción que experimenta, es decir, puede expresar su ánimo.
Cuando lo expresa a través de gestos y movimientos corporales, muestra el efecto que estos causan en su vida. La emoción, hay emociones agradables y hay emociones desagradables. Emociones agradables como alegría, orgullo, superioridad, fuerza, amor, cariño. Y emociones desagradables como ira, enojo, irritabilidad, tristeza, miedo, pena, temor, insuficiencia, odio, rechazo, desconfianza, entre otras. Obviamente estas van a repercutir de una manera positiva o negativa en la vivencia de cada una de las personas. Identificar la emoción que está teniendo el paciente es de vital importancia para ver también si el paciente se siente con una emoción y la expresa, porque muchas veces en el consultorio nos expresa una emoción y, no, y físicamente está teniendo otra. Y bueno, ya que checamos de manera general la semiología psiquiátrica, pues debemos de identificar cuál es el padecimiento que está teniendo, como ya lo vimos hace ratito, agrupar los síntomas y ver en qué diagnóstico se encuadran todos los síntomas que está presentando nuestro paciente. Obviamente tenemos que descartar patología de tipo neurológica a neuropsiquiátrica, pues en el adulto mayor se presenta con mucha facilidad padecimientos como demencia, epilepsia, cefaleas, infecciones neurológicas, enfermedad cerebrovascular, padecimientos como Parkinson o Huntington, dolor asociado a trastornos neurológicos asociados a malnutrición y lesiones traumáticas cerebrales. Descartar patología psiquiátrica y descartar patología neurológica en nuestro paciente es de vital importancia para darle el mejor tratamiento, el mejor diagnóstico. Obviamente, identificar todo esto nos va a ayudar a mejorar la atención al adulto mayor mediante la promoción de hábitos activos y saludables. Y esto para que pueda contar con los recursos que requiera para satisfacer sus necesidades y para que pueda alcanzar la salud o al menos perpetuarlo un poco más. Pues bueno, hasta aquí terminamos con esta sección y vamos a dar pie a la lectura de los casos clínicos y al análisis de los mismos.